El antiguo Egipto fue una de las civilizaciones cuna de la humanidad que se desarrolló a lo largo del cauce medio y bajo del río Nilo, entre el 5000 antes de nuestra era y el siglo VI durante nuestra era. El territorio abarcado alcanzó desde el delta del Nilo en el norte hasta la Cuarta Catarata en el sur, durante la época de máxima expansión, en la que además dominó amplios territorios del desierto occidental y oriental hasta el Mar Rojo, así como la península de Sinaí. Con un desarrollo histórico milenario y una civilización avanzada que alcanzó tres épocas de esplendor: Reino Antiguo, Reino Medio e Imperio Nuevo, que se extendieron por casi 3000 años. El pueblo egipcio legó innumerables aportes a las más disímiles áreas del conocimiento en la historia de la humanidad. Su historia. La inexistencia de un sistema de datación estandarizado en el Antiguo Egipto, así como la falta de referencias completas o coherentes de diversos orígenes desde la antigüedad, constituye un problema acuciante en el campo de los estudios cronológicos de la egiptología moderna. Por esta razón, algunas publicaciones académicas difieren en cuanto a la cronología de los distintos periodos históricos adheridos a los criterios particulares de datación establecidas por diferentes escuelas. Periodo predinástico. Las evidencias arqueológicas indican que la civilización termática, o mejor conocida como Egipcia antigua, comenzó alrededor del sexto milenio antes de nuestra era, durante el periodo neolítico, momento en que se sentaron los primeros pobladores de las culturas de El Fayum, Tacince y Merinde, todas ellas basadas en la agricultura. Sin duda, el río Nilo constituye la línea de referencia para esta cultura desde que los nómadas, cazadores y recolectores comenzaron a vivir en sus márgenes ya durante el Pleistoceno, periodo del que se encuentran objetos y símbolos grabados en roca a lo largo del valle nilótico y el oasis. Posteriormente, estas culturas se establecen la Paradince, la Amartunce, Nakada I, y la Grencense, Nakada II, siendo la última de ellas la que logra la unificación cultural de diferentes clanes durante largos periodos de lucha y alianzas, hasta la formación de los reinos Alto y Bajo Egipto. El período protodinástico constituye la etapa final del período predinástico. En este momento surgen las primeras ciudades como Tinis, Pe y Nehen, siendo la primera de ellas la residencia de los reyes de Alto Egipto, conocido como los seguidores de Horus, que gobernaban en el Alto Egipto. A finales de este periodo, Egipto se encontraba dividido en pequeños reinos, entre ellos el Hierakonpolis Nehen en el Alto Egipto y en el Buto-Pe en el Bajo Egipto. Ellos lucharon por la supremacía, y en el proceso de unificación fue llevado a cabo por los reyes de Hierakonpolis, siendo Menes el fundador de la dinastía I. El Reino Antiguo es el periodo que comprende entre la dinastía 3 y 4. En este momento empieza a florecer la cultura egipcia y es donde se empieza la construcción de las grandes pirámides, así como aparecen los primeros textos jeroglíficos completos. Al final de este periodo se produce el debilitamiento del poder central y Egipto entra en una fase de su historia conocida como el primer periodo intermedio. El periodo arcaico, conocido igualmente como época tinita o dinastías tinitas, comprende las primeras dos dinastías del Egipto unificado con capital en Tinis, de ahí su nombre. Las listas reales del periodo atribuyen la unificación a Menes, personaje que, según Garnier, es el propio rey de Narmer. Primer periodo intermedio. Comprende a la dinastía 7 y 11. La dinastía 7, señalada por Manetón, no se corresponde con ninguno de los reyes históricos conocidos. Hacia finales de este periodo, Egipto fue gobernado por dos dinastías locales paralelas y antagónicas. La dinastía 10 con la capital de Heraclópolis al norte y la dinastía 11 con el centro de Tebas al sur. Hacia el año 2040, el rey Mentuote de la dinastía 11 logró controlar el país, inaugurando el Reino Medio. Reino Medio, periodo que comprende la dinastía 11 y 12.
La dinastía 12 inauguró la segunda etapa de florecimiento de la cultura egipcia. Durante su reinado se escribieron las primeras grandes obras de literatura egipcia. En el estadio de desarrollo de la lengua conocida como egipcio medio. Posteriormente, la dinastía 12, las autoridades centralizadas sobre todo el país volvieron a debilitarse, entrando así al segundo periodo intermedio. Las pirámides fueron sufriendo una evolución hasta llegar a las pirámides clásicas cara de lisa. No se sabe con certeza cómo se construyeron las pirámides, pues no ha perdurado un documento de la época que describa este tema que ha fascinado enormemente a los que intentan adentrar en la cultura egipcia, y han surgido muchísimas teorías. Sobre su construcción, algunos llegan hasta hablar incluso de la ayuda de los extraterrestres. Como era la religión egipcia, estaba presente todo. Segundo periodo intermedio. Comprende las dinastías 13 y 17, Cristo, 1780 y 1550, antes de nuestra era. Durante esta etapa, una serie de gobernantes locales toma el control del delta, dinastía 14. Hacia 1650, antes de nuestra era, los gobernantes de un asentamiento asiático en el delta lograron el control de la mayor parte del país. Los egipcios llamaron a estos reyes Hyksos, lo que significa gobernantes extranjeros de la dinastía 15. Paralelamente, en el área tebana, al sur del país, se sucedieron las dinastías nativas 16 y 17. Luego de una serie de luchas que duraron unas 2 décadas, el último rey de la dinastía 17 logró expulsar a los egipcios y restablecer el gobierno unificado del país. El éxito sobre los egipcios inauguró la dinastía 18 y el periodo de la historia egipcia conocido como Imperio Nuevo. Imperio Nuevo. Este periodo comprende las dinastías 18 y 20, Cristo 1550 y 1070 antes de nuestra era, momento en que florece nuevamente la cultura del país Nilo, con la expansión territorial, la influencia lograda por los faraones de la dinastía 18, en gran parte del Oriente Próximo y la inauguración de grandes proyectos arquitectónicos. Hacia finales de la dinastía 18 se produjo el reinado del faraón Herea Ajenatón, quien intentó restablecer el culto a un dios único, y de sucesores incluyendo a Tutankamón, época en que tuvo grandes implicaciones sociales y que se conoce como el periodo de Amarna, Cristo 1350 y 1323 antes de nuestra era. El reinado de Ramsés II, Cristo 1279 y 1213 antes de nuestra era, significó el punto culminante de este periodo, marcando por un tratado de paz a las hititas, la segunda gran potencia del Oriente Próximo, importantes avances filosóficos y tecnológicos, así como la construcción de grandes proyectos arquitectónicos, desarrollados en la época de las pirámides, 1300 antes. Aunque la mayoría de estos reyes llevaron el mismo nombre, los sucesores de Ramsés II tuvieron que esforzarse para llevar a la altura el legado. Tras la muerte del último ramesida, Ramsés VI egipcio cae nuevamente la descentralización. El último faraón de las dinastías 18, Oren-E, Cristo 1323 y 1295 antes de nuestra era, se les agenció para restablecer las resillas internas generadas por el experimento de Ajenatón, y sus asesores nuevamente reinaron con un ambiente estable, como antaño. La mayoría de los reyes de las 2 dinastías siguientes llevaron el nombre de Ramsés, y sus reinados son conocidos como periodo ramesida, dinastías 14 y dinastía 20, Cristo 1295-1070 antes de nuestra era. Tercer periodo intermedio. Periodo de 400 años siguiente al final del reinado ramésida, en el que el país se disputó entre las dinastías nativas y reyes originarios de Libia y Nubia. No fue hasta el año 650 que Egipto logra prosperar nuevamente en una época de estabilidad, unificado por una única dinastía de reyes nativos. Los gobernantes de esta dinastía gobernaron desde Sais, ciudad norteña, y sus reinados se conocen como periodo Saita, marcado por una reemergencia de las artes, tomando como base las formas clásicas de los reinos antiguo y medio. Este periodo Saita terminó brutalmente con la conquista de Egipto por un ejército persa,
Por primera vez en su historia en la historia de la dinastía, Egipto es gobernado no como un país independiente, sino como una provincia de un imperio extranjero. Periodo tardío. Periodo de 200 años en el que Egipto se tambaleó entre el gobierno persa y otros periodos en los que los faraones nativos lograron tomar nuevamente el control. Los persas conquistan Egipto por última vez, finalizando el reino de Nectaleo, el último egipcio nativo en gobernar su país hasta la revolución de 1952. Ahora, el periodo helenístico. Fue cuando Alejandro Magno destruye el imperio persa y gana el control de Egipto. Luego de su muerte, el reinado de Egipto pasa a uno de sus grandes generales llamado Ptolomeo. Aunque es de origen macedonio, Ptolomeo y sus descendientes gobernaron Egipto como unos faraones tal cual. El país luego prosperó durante bastante tiempo durante el reinado de Ptolomeo, con un potente gobierno centralizado y un programa de reconstrucción y renovación de los antiguos monumentos. El reinado ptolemaico termina cuando la coalición entre Marco Antonio y Cleopatra es derrocada por Octavio. Posteriormente es nombrado César Augusto. Luego Egipto se convierte en una provincia del Imperio Romano, aunque las antiguas costumbres continuaron bajo el gobierno romano, que duró unos 400 años. Egipto fue perdiendo gradualmente su antigua identidad, pero primero con la conversión del cristianismo y luego con la conversión al Islam. La conquista romana en el año 30 antes de nuestra era es generalmente considerada como el punto final de la civilización del Antiguo Egipto.